¿Serás tú uno de los hombres que traen el cántaro para estos últimos tiempos? Los hombres del cántaro de Dios son hombres usados como anillo de sellar en tiempos de cumplimientos proféticos. Hombres sin nombres reconocibles, pero son hombres como trillo nuevo lleno de dientes en el espíritu, que preparan el aposento donde Dios impartirá su gloria soberana y tiempos de visitaciones sobrenaturales a esta generación. Hombres comunes, hombres ordinarios, hombres que son puestos como el hombre que llevaba el cántaro. Son señales de aberturas de puertas a tiempos manifestantes eternos. Jesús le dijo a dos de sus discípulos más cercanos, narrado en Marcos capítulo 14, verso 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Verso 14. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Los hombres del cántaro de estos últimos tiempos. La última cena de Jesús con sus discípulos antes de su sacrificio, narrada por Lucas y también por Mateo, además de predecir el sufrimiento y muerte por nosotros, le da a la Pascua o a la celebración pascual ordenada en el Antiguo Testamento un nuevo significado. Es el nuevo pacto. La última cena trajo el cumplimiento de la fiesta de la Pascua ordenada en el Antiguo Testamento. Los principios del servicio, los principios del perdón marcaron la enseñanza en la última cena. La historia de la última cena se devela en un solo día y es el 14 de Nisan, el día de la preparación del Cordero Pascual y limpiar la casa de levadura a fin de prepararse para el día 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Nisan, que es la fiesta de la Pascua. Hombres del cántaro. La última cena de Jesús, la principal piedra del ángulo, cae ese día sobre los esquemas de la fiesta de la Pascua y lo desmenuza, convirtiendo cada minúscula parte del esquema en multiformes sabidurías de Dios en misterios. En primer lugar, celebrar una Pascua sin sangres antes de exponer su vida como cordero entregado al mundo. Éxodo capítulo 12, verso 14 al 27. Fue la ordenanza a la fiesta y su significado es, o está mostrado o está revelado en las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo segundo es que este hombre del cántaro, Jesús por medio de él rompe el esquema cultural universal que por lo general solo las mujeres eran las que cargaban los cántaros de agua, que precisamente esos cántaros de agua eran de barro, y los que llevaban, sobre todo las mujeres en aquella época, llevaban ese cántaro caminando grande distancia encima de la cabeza o encima de sus hombros.
Recordemos Génesis capítulo 24. Baja tu cántaro para que yo beba. Recordemos, fue la señal en la oración del criado de Abraham. Hablo acerca de Rebeca. Génesis capítulo 24, versículo 18. También la mujer samaritana. Juan capítulo 4, 28 dice que dejó su cántaro y se fue a su ciudad. Aún hasta los ángeles eran portadores de cántaros de agua. Primera de Reyes capítulo 19, verso 6. Pero Rebeca es una manifestación clara, evidencia bíblica en Génesis capítulo 24, el verso 15 al 19, de cómo las mujeres llevaban por lo regular los cántaros de agua. Job tuvo una visión muy profunda acerca de esto cuando dice los odres del cielo, capítulo 38, versículo 37. Juan capítulo 4, verso 28, dice que la samaritana dejó allí su cántaro de agua. Jesús da una declaración específica. El hombre padre de familia. Ese hombre padre de familia no envió las mujeres de su casa a buscar el agua en el cántaro. Y es que para escenario trascendente en tiempos eternos manifestante del poder de su nombre, Dios tiene hombres sin nombres mencionados en redes sociales, en púlpito, en televisión, en radio, etc. Hombres sin títulos de fama, aún sin posiciones ministeriales, pero están elegidos por Dios para preparar escenarios trascendentes manifestantes de su gloria. Hombres que son usados secretamente para abrir puertas de aposentos para su gloria. El hombre del cántaro. Jesús le dijo a dos de sus discípulos más cercanos: hay un hombre que trae un cántaro de agua y él os saldrá al encuentro. Jesús no le dio el nombre del hombre, ni la calle de la casa, ni la casa específica, ni ubicación específica. Pero este hombre es la señal de cambios en profundidades. Este hombre, sin nombre, tenía la llave que aún los discípulos más cercanos a Jesús, hombres con nombres y ministerio, no la tenían ni entendían. Y este hombre del cántaro portaba la llave. Pero Dios le había entregado esa llave a este hombre del cántaro, hombre sin nombre. Este hombre tenía el lugar. Este hombre abría la puerta del lugar. Ese hombre tenía la dirección precisa. Ese hombre portaba el itinerario preciso y detallado del Espíritu de Dios. Un personaje insignificante, cargado de crítica y escándalo en su época, porque imagínense qué hace ese hombre cargando un cántaro de agua, si eso le corresponde a las mujeres. Escandalizado seguramente todo el mundo en la ciudad. Este hombre está contra la cultura de su época. Pero este hombre tenía el papel protagónico para la gran cena del Señor. La cena de la Pascua, donde Jesús abriría tesoros de la sabiduría ocultas para el hombre. Simplemente él era el dueño de la casa. El término usado aquí, dueño de la casa, solo utilizado en los 3 primeros evangelios, aparece usado en algunas metáforas y parábolas. Mateo capítulo 13, verso 27, Mateo 20, verso del 1 al 11, Mateo capítulo 21, verso 33, Lucas capítulo 4, versículo 21. En otros lugares de las Escrituras también Jesús aplica este término dueño de la casa para referirse a sí mismo. Aparece en Lucas capítulo 13, verso 25 y Mateo capítulo 10,
verso 25. El hombre del cántaro. El hombre del cántaro, dueño de la casa, no necesitaba títulos, no necesitaba credenciales. Él pertenecía al círculo de Jesús sin andar en el grupo. Él pertenecía al círculo cercano del Señor, y sus discípulos más cercanos no lo conocían. Este hombre tenía el acceso, podía otorgar el acceso al escenario definitivo de la última cena. Por eso Jesús dice, seguidlo. El verbo seguir y la expresión formada del mismo en el hebreo acompañado de pronombres se usa casi siempre para indicar seguimiento a Jesús. Lo dice la Escritura, Marcos capítulo 1, verso 18, Marcos capítulo 2, verso 14 al 15, Marcos capítulo 6, verso 1, Marcos capítulo 8, verso 34, Marcos capítulo 9, versículo 38, Marcos capítulo 10, versículo 21. El hombre del cántaro. El hombre era la señal correcta. Hay hombres que su cántaro está lleno de agua directa de Dios, como la de este hombre. Como la relación de este hombre desconocido del cántaro con Jesucristo. Cántaro en griego es keramión, que quiere decir vasija de barro. Pablo dijo en una ocasión, tesoro, excelencia de Dios en vasija de barro. La palabra agua referida en este pasaje es judor y se refiere a agua lluviosa. Era un agua de lluvia. Parece que el agua que traía ese hombre en el cántaro era agua de lluvia, según la palabra judor, que es la que aparece en el versículo. Agua directa del cielo. Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Deuteronomio capítulo 11, verso 14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. El hombre del cántaro, qué profundidad, qué belleza en el espíritu. Sabiduría de Dios en misterio. El hombre del cántaro. Sigan al hombre del cántaro. Va a llegar a un lugar y díganle dónde está el lugar para la cena, porque el maestro ya te habló, porque el maestro ya te lo reveló, porque el maestro ya te lo indicó. Y los dos discípulos de Jesús siguen a este hombre. Hay hombres sin títulos, aunque los títulos, gloria a Dios por los títulos. Hay hombres sin credenciales, gloria a Dios por las credenciales. Pero hay hombres del cántaro que son sellos del Espíritu para cumplimiento de tiempos proféticos. Hombres que son llave para entradas como la de este hombre. Ese hombre tenía la llave del aposento alto. Profundidad en el Espíritu. No andaba con los apóstoles, no andaba con los discípulos, pero andaba en relación íntima con Dios, en relación profunda en el Espíritu de Dios. Portaba la revelación, portaba la llave. Y Jesús le dijo, sigan a ese hombre. A veces nos podemos encontrar hombres desconocidos, sin títulos, sin credenciales y sin grupo. Y son como el hombre del cántaro. Una señal profética. Y nada más y nada menos que a dos discípulos muy cercanos a Jesús. Él les saldrá al encuentro, síganlo. No le pregunten nada hasta que no llegue a la casa. Y era el propietario del lugar donde Jesús se iba a reunir con sus discípulos. Estos hombres cántaros son los hombres desconocidos, pero que portan
portan una llenura genuina, portan una palabra genuina, portan una revelación genuina, porque son puestos por Dios como los hombres de los cántaros, que preparan el escenario donde mucha gente va a entrar. Mucha gente va a ser dirigida y conducida a ese lugar en Dios, en el Espíritu, y van a recibir la abertura de la Escritura y la revelación de la Escritura y los propósitos eternos de Dios en sus vidas.